En esta clase vamos a crear una cuenta en Drive porque Drive es necesario para utilizar las hojas de cálculo de Google. Entonces, hay varias formas. Si estáis en Google ya podéis dar aquí a iniciar sesión. Si no, también podéis buscar en Google Drive y darle aquí. Drive es almacenamiento en la nube. Y las herramientas de Google como hojas de cálculo, presentaciones, formularios, etcétera, todas están almacenados aquí en Drive. Entonces, si le damos aquí a Google para el Drive, puedo ir a Drive y me hará iniciar una sesión. Entonces, antes de iniciar una sesión, tenéis que crear la cuenta. Si ya la tenéis, podéis saltaros esta parte e ir directamente a la siguiente clase. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a crear la cuenta para mí. Tendréis que introducir aquí vuestro cumpleaños. Esto lo voy a quitar ahora para que no se muestre, pero aquí tenéis que introducirlo y por si acaso. Mira, aquí te lo explica. Te pide esta información para proteger tu cuenta. Entonces voy a introducir esto. Y aquí simplemente, bueno, voy a hacerla rápida y le doy a siguiente y confirmar. Acepto. Y ya tenemos creada nuestra cuenta de Google Drive. En este vídeo vamos a hacer una explicación muy rápida de Google Drive, de tu unidad y de cómo funciona el crear archivos, cómo se almacenan, etc. Como veis, estaréis aquí en mi unidad, ¿de acuerdo? Aquí podéis crear, si le dais a nuevo, una carpeta, podéis subir un archivo o subir una carpeta y podéis crear un documento de Google, hojas de cálculo, presentaciones, formularios y muchos más. Si yo voy y creo una hoja de cálculo, veréis que se me abre la hoja de cálculo. Si aquí le pongo el nombre, mi primera hoja de cálculo, ¿vale? Veis que se me ha guardado automáticamente en Drive, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo aquí a mi unidad y ya veréis que aquí tengo el archivo, mi primera hoja de cálculo. Si quisiese, puedo compartir, ¿vale? Puedo obtener el enlace para compartir con alguien, puedo mover, puedo cambiar nombre, puedes hacer un montón de cosas. Pero lo que tenéis que entender es que vuestra unidad aquí es la carpeta base donde tendréis todos vuestros documentos. Podéis crear carpetas para organizarlo. Y veis que aquí tenéis la carpeta y aquí el archivo. Yo puedo hacer así y moverlo aquí adentro, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, es casi igual que cualquier ordenador, ¿vale? Entonces, ahora que ya sabéis lo que es Drive, qué es mi unidad, cómo crear carpetas y archivos, vamos a empezar con el curso y a trabajar con tu primera hoja de cálculo. Hola y bienvenidos a esta clase donde vamos a repasar rápidamente la interfaz de Google Sheets, de tu hoja de cálculo. Cuando estás aprendiendo una herramienta nueva, lo más importante es acostumbrarse a la interfaz. En este vídeo pues repasaremos rápidamente la interfaz y hablaremos de las diferentes barras de herramientas que existen. Tienen el archivo, que en casi cada programa tienes esta opción, donde puedes crear una nueva hoja, puedes crear un nuevo documento, presentación, etc. Puedes abrir, importar, hacer copias, etc. No vamos a ver todos, pero para que sepáis los que existen. Luego en editar tenemos deshacer, rehacer, con control Z y control I si estás en un Windows o command Z, command I si estás en un Mac. Esto ya lo repasaremos en los atajos, pero que sepáis que podéis hacer, deshacer, cortar, copiar, pegar, hacer pegados especiales. Y bueno, buscar, eliminar, etc. Luego puedes ver, puedes inmovilizar. Esto es para inmovilizar las filas de arriba. Ya lo haremos más adelante. Puedes insertar gráficos, imágenes, columnas, filas, etc. Aquí puedes hacer formatos, que también lo veréis en la segunda barra de herramientas, que lo miraremos ahora. Y aquí datos, cosas más avanzadas como validación de datos, tablas dinámicas, que tendremos una sección entera en el curso para esto. Y bueno, no vamos a ir en todos, aquí puedes añadir complementos, pero bueno, esto sale ya fuera del temario del curso. Entonces tenemos esta primera barra de herramientas y luego tenemos la segunda que son atajos, ¿vale? Porque deshacer y rehacer ya lo tenemos aquí, pero lo tenemos más rápidamente aquí, ¿vale? Y también tenemos ahí el atajo, que es Command Z, Command Y, podéis imprimir, Command P, podéis copiar formatos, os enseñaré cómo funciona esto, es muy útil, podéis hacer zoom,
¿vale? Yo, hablando de eso, voy a hacer zoom primero en mi navegador, que es en el Google Chrome, ¿vale? Para que lo veamos más grande y no tengáis que tener problemas con pixelado, etcétera. Vale, sigamos. Entonces aquí tenemos el formato moneda, que este es el formato moneda que tengo yo por defecto, que como estoy en Europa, pues estoy en euros. Pero si vamos aquí, tenemos también más monedas y podemos escoger más formatos. Y aquí dentro podemos configurar el formato moneda que queramos, ¿vale? Si estamos en otro país, fuera de Europa, etcétera, no vamos a tener que utilizar euros, sino vamos a utilizar otro tipo de moneda, ¿vale? Aquí tenemos las fuentes, los tamaños, negrita, etcétera. Todo esto es muy parecido a cualquier otra herramienta que habéis utilizado hasta ahora. Entonces, si es vuestra primera vez utilizando Google Sheets, os aconsejo que antes de seguir con el curso, pues juguéis un poco con la interfaz, probéis cosas diferentes. Por ejemplo, que sepáis, podemos escribir aquí algo, edad, ¿vale? Podemos poner Juan, Sebastián. Aquí podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Que sepáis que podéis jugar un poquito con la interfaz. Ya hablaremos más adelante de todo lo que se puede hacer. Ahora estoy haciendo una tabla muy rápida, ¿vale? Y veis que puedo pues cambiar las cosas así como me apetezca, ¿vale? Esto ya hablaremos más adelante de los formatos. Podemos cambiar las letras. Podemos hacer de todo lo que queréis, ¿vale? No todo va a ser muy bonito, pero bueno. Os aconsejo eso, que juguéis con la interfaz, intentéis probar diferentes cosas para que os acostumbréis de forma más rápida a esta interfaz y ya cuando hagáis el curso estéis aprendiendo cosas nuevas os sea más fácil aprender, ¿de acuerdo? Entonces con esta clase acabamos un poquito la interfaz y como he dicho os aconsejo que practiquéis, juguéis con la interfaz para acostumbraros, que es lo más importante cuando estamos aprendiendo una herramienta nueva. En esta clase vamos a repasar rápidamente los tipos de datos que existen en Google Sheets. Esta hoja de cálculo que tenéis, pondré un enlace en esta clase, así que podéis acceder a esta hoja. Acordaros que como esta hoja es mía, pues no podréis utilizarla. Sí podéis hacer archivo, hacer una copia y una vez que hagáis una copia ya podréis editar el archivo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante entender que la hoja de cálculo que os voy a compartir en el enlace es mía, pero podéis vosotros hacer una copia para tenerla en vuestra unidad, ¿vale? Entonces es muy importante hacer eso. Entonces, una vez que hagáis una copia, podemos ya empezar a ver los diferentes tipos de datos, ¿vale? Entonces tenemos texto, como serían nombres, ¿vale? Juan, Pablo, Sebastián, etcétera. Veis que son texto aquí. Esto también es un número y una letra que también se considera como texto, ¿de acuerdo? Y aquí los meses también serían texto, ¿vale? Texto es lo más común. Cuando estás metiendo datos, generalmente la mayoría es texto, ¿vale? Luego tenemos otra cosa que son los valores. Los valores, aquí, veréis que están en azul, ¿vale? Cuando estamos metiendo valores, generalmente el estándar es que estén de color azul para que nos indique que tenemos que meter algo aquí. Entonces, veis que tenemos diferentes formatos, ¿vale? Tenemos el formato de moneda. Si hacéis doble clic, veis que el número es simplemente 100, pero tenemos el formato aplicado de moneda, ¿vale? Y esto podréis ponerlo aquí, ¿vale? También tenemos porcentajes, que veis que es aquí es 10%, y fechas, ¿vale? Que tienen un formato específico. Todo está aquí adentro, ¿vale? Así que os aconsejo que juguéis con los diferentes formatos. Por ejemplo, en el de fecha, ¿veis? Que tenemos fecha, hora, fecha. Pues si vais a más formatos de fecha y hora, podéis elegir un formato específico, ¿veis? Veis que aquí podéis hasta jugar con los diferentes formatos, cambiarlos. Si queréis uno corto, así, podéis poner uno largo, ¿vale? Podéis poner solo la hora o podéis escribirlo en largo, ¿vale? Si os gusta de esta forma, ¿vale? El estándar, bueno, diría que es este de aquí, la fecha, ¿de acuerdo? Que este es el estándar, que a mí me gusta dejarlo así, pero bueno, que sepáis que podéis jugar con los porcentajes también. Por ejemplo, si quiero añadir puntos, voy hacia aquí, ¿veis? Si fuese 50,5, pues puedo añadir más ceros después de la coma, ¿vale? Pero por ahora los voy a dejar así, ¿de acuerdo? Entonces todos los valores, aquí veréis que podéis formatearlos de un montón de formas diferentes, ¿vale? Y si queréis jugar un poquito con ellos, lo podéis hacer, ¿de acuerdo? Y luego vienen las fórmulas. Las fórmulas son la parte más importante de cualquier hoja de cálculo, porque como indica el nombre,
cálculo es donde estás haciendo los cálculos, ¿vale? Vamos a mirar esta primera fórmula que veis que tiene un formato de moneda, ¿vale? Que también podéis formatear los resultados de las fórmulas, pero veréis aquí suma, ¿vale? O si le doy doble clic también, veréis que me hace una suma de C11 a C14, que es un rango, que lo hablamos antes, ¿vale? Entonces está haciendo una suma de este rango. Esto es una función, ¿vale? Una función, ya hablaremos en un ratito qué es, pero básicamente es una forma de hacer un cálculo predeterminado. Y esta es una función muy sencilla que le podéis utilizar muchas veces y es la suma. Simplemente te hace la suma de estos valores, ¿vale? Muy importante acordarse que las funciones o las fórmulas siempre empiezan por igual, ¿vale? Como si nos fijamos aquí, esto es un número, no tiene igual, el texto no tiene igual, la fecha no tiene igual, pero la fórmula sí empieza con igual, ¿vale? Esto le indica a Google Sheets que vas a escribir una fórmula, ¿vale? Y las fórmulas pueden tener funciones o no. Pero bueno, vamos a ver otra fórmula, ¿vale? Este es el promedio, que es otra fórmula muy utilizada, que es simplemente la media, ¿vale? El promedio. Te coge los valores de E11 a E14, ¿vale? Y te hace la media, ¿vale? Y nos sale 46,25, ¿vale? Acordaros que esto lo puedo hacer así. Si no quiero que me ponga 25, me lo pone como 46. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Y esta va a ser otra fórmula que tiene dos funciones, ¿vale? Que te coge el máximo de este rango y le resta el mínimo para encontrar la diferencia. Todas estas fórmulas aquí tienen funciones, pero acordaros que también podemos simplemente escoger números y hacer la suma de esta forma. Esto es una forma de hacerlo muy lenta, ¿vale? Veis que estoy eligiendo cada uno y las estoy sumando. Si estoy sumando simplemente dos valores, vale, podemos hacerlo así. Pero para hacerlo mucho más rápido, haríamos suma y escogemos el rango. Y cerramos la paréntesis y como veis, mucho más rápido, ¿vale? Entonces por eso utilizamos casi siempre las funciones cuando podemos, ¿de acuerdo? Entonces espero que hayáis entendido la diferencia entre el texto, los valores y sus formatos y las fórmulas y las funciones, ¿vale? Es importante tener la diferencia de estos tipos de datos que son los más comunes que utilizaréis en Google Sheets, ¿de acuerdo? Una parte muy importante de Google Sheets es saber utilizar el teclado y los atajos de teclado, ¿de acuerdo? Porque el ratón es bastante lento. Tienes que arrastrar el ratón, buscar la opción, hacer clic y esta forma de trabajar no es la ideal. Cualquier persona que se considere experta en Google Sheets se conoce muchos, a lo mejor casi todos, los atajos de teclado. Aquí os he dejado unas listas de los que más se utilizan. Pero bueno, como veis, si aprieto Command y barra hacia adelante, ¿vale? Tengo aquí un montón de diferentes tipos de atajos, ¿vale? Desde revisión, selección, archivos, ver, ¿vale? Un montón de cosas, ¿de acuerdo? Vamos a repasar rápidamente algunos de los más utilizados y luego haréis un ejercicio para cortar y pegar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos los atajos de teclado que os acabo de enseñar para verlos todos. Y hay algunos para moverse, ¿vale? Todos estos son para moverse en la hoja. Yo puedo, por ejemplo, ahora apretar aquí Command y flecha y se me va de un lado al otro, ¿vale? Y esto es muy importante utilizarlo porque te permite trabajar mucho más rápido, ¿vale? Otros muy importantes son los de copiar y pegar, ¿de acuerdo? Aquí no os he puesto el de copiar, pero copiar es Command C, ¿vale? Vamos a meterlo aquí, vamos a poner pegar, copiar, ¿vale? Y mira, voy a hacer así, Control C, Control V para que veáis que lo hago, y esto es C y esto es C, ¿vale? Muy importante, copiar, Command C o Control C, dependiendo de qué ordenador, y pegar, ¿vale? Esto es algo que vais a utilizar mucho. Quiero deshacer, Command Z o Control Z, ¿vale? Ese también es muy importante y lo voy a poner justo debajo. No, mira, aquí está. Deshacer, ¿vale? Command Z para deshacer. Luego tienes muchas otras como negritas, diferentes alineaciones, formatear, puedes formatear con algunos atajos. Pero bueno, los más importantes para empezar diría que son copiar y pegar,
y deshacer, ¿vale? Entonces ahora os voy a poner este ejercicio de cortar y pegar, ¿vale? Me falta explicaros cortar, ¿vale? Que lo voy a poner aquí, copiar, pegar y vamos a poner aquí encima cortar, ¿vale? Que cortar es casi igual que copiar, pero la diferencia, ¿vale? Es que es con X y ahora veréis, si yo hago Command X aquí y hago Control V, me desaparece de aquí, ¿de acuerdo? Es la única diferencia. Voy a hacer Command Z para volver. Si hago Control C, Control V, me lo copia, pero me mantiene esta versión. Entonces, en este ejercicio, ahora que veréis, este de aquí, lo que quiero que hagáis es que utilizando solo el teclado, seleccionéis todo esto, ¿vale? Que para seleccionar es Shift y flechas, que ya podréis jugar con ello, y seleccionéis y cortéis y peguéis esto aquí, ¿vale? Importante, no utilicemos el ratón, ¿vale? Vamos a utilizar solo el teclado, ¿vale? Entonces la siguiente clase lo haré para que lo veáis, pero primero intentarlo vosotros mismos. Vale, pues voy a hacerlo yo. Entonces voy a mover el ratón aquí, lo voy a dejar ahí para que veáis que no estoy tocando el ratón. Y voy a empezar a jugar. Aquí veis que estoy tocando ahora las flechas, ¿vale? Entonces voy a empezar ahora a hacerlo, ¿vale? Entonces muevo la flecha aquí a esta esquina, aprieto Shift y voy yendo a la derecha, ¿vale? Esto es una forma de hacerlo, pero si aprieto Shift y Command, ¿vale? Me lo lleva hasta el final, hasta el último, ¿vale? ¿Veis? Entonces, si una vez que meto la derecha, puedo meter hacia abajo también y me lo rellenan, ¿vale? Que sepáis. Vamos a hacerlo otra vez. Shift solo, veis que me lo hace más lento. Si no, Shift Command me lo hace en 2 movimientos, ¿vale? Muy rápido. 1, 2. ¿Y ahora qué hay que hacer? Vamos a apretar Command X o Control X si estáis en un Windows y voy a apretar Command izquierda para irme hasta la izquierda, ¿vale? Entonces, ahora aprieto Command V, ¿vale? ¿Veis qué rápido ha sido? Vamos a hacer ZZ y vamos a volver hacia atrás, ¿vale? Entonces, acordaros, ¿en cuántos movimientos? Vamos a hacer 1, 2, Command X, ese es el tercero, 4, Command V, 5. En 5 movimientos del teclado hemos conseguido copiar y pegar todo esto aquí rapidísimo. Si tú empiezas a acostumbrarte a utilizar el teclado, esto lo haces en 2 segundos, ¿de acuerdo? Y es mucho más lento que hacerlo con el ratón. Vamos a hacerlo con el ratón también para que veáis. Entonces yo puedo hacer así. Selecciono, voy a buscar el archivo en editar, voy a cortar, ¿vale? Que también aquí me sale el atajo, entonces lo voy a cortar. Voy a escoger aquí y puedo hacer clic derecho aquí también, ¿vale? O puedo ir a editar, ¿vale? Vamos a hacerlo con clic derecho, pegar. Si quieres copiar, cortar y pegar con los menús, que lo puedes hacer también, tienes que instalar una extensión de Google Chrome, ¿vale? Entonces, bueno, la voy a instalar por si acaso. Bueno, si la queréis instalar, la podéis instalar. Y, bueno, vamos a hacer Control V para hacerlo más rápido, ¿vale? Entonces, que veáis que utilizando el teclado hemos podido seleccionar y cortar y pegar hasta aquí, ¿vale? Que ahora me he equivocado, pero bueno, pero que veáis que también lo podemos mover así. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que tenemos esto, en la siguiente clase vamos a intentar formatear esto para que quede de forma más bonita, porque ahora esto, bueno, además que no se lee, que tiene un color raro, etcétera, pues no se ve muy bien, ¿vale? Entonces, en la siguiente clase vamos a hablar de cómo formatear nuestras hojas de cálculo. Primero de todo, voy a deciros que para formatear no existe una forma correcta. Hay miles de formatos diferentes. Cada persona que utiliza Google Sheets le gusta formatear de una forma, pero lo que todos podemos entender y estar de acuerdo es que esto es un muy mal formato. Primero de todo, no está alineado, tenemos colores diferentes, aquí no hay formatos, ¿vale? Entonces vamos a ir poco a poco formateando y os voy a enseñar la forma mínima que tenéis que formatear para que quede todo mejor. Entonces, lo primero de todo es quitar estos colores, ¿vale? Si seleccionamos la celda, veréis que aquí, ¿vale? Tenemos un color de relleno. Lo puedo restablecer, ¿vale? Para que se me ponga el original, que es blanco, pero me hace solo esta celda. Entonces, si yo selecciono todo y pongo restablecer, ya he arreglado esto, ¿vale? Entonces ya tenemos todo el mismo color. Vamos a empezar por la parte de arriba.
Para los títulos, casi siempre hay que ponerlos en negrita, ¿vale? Y para que se diferencie bastante del contenido, lo que suelo hacer, y hace mucha gente, es poner un borde inferior, ¿vale? Entonces vemos aquí que tenemos un borde inferior, ¿de acuerdo? Y ya se diferencia bastante los títulos. Otra cosa que tenemos que hacer es alinear, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, esto está mal alineado. Tenemos algunos a la derecha, unos a la izquierda, otros a la derecha. Entonces podemos alinear de esta forma. O podemos ponerlos así, o en medio. A mí me gusta ponerlos en medio. Y todos estos valores que son texto ahora mismo, bueno, esto es un número, pero se puede leer como texto, los suelo poner en medio, ¿vale? Y suelo hacer así, ¿de acuerdo? Esto lo suelo poner así. Ahora viene el precio, ¿vale? El precio sí que se suele poner en formato, y ahora veréis que lo pongo así, y lo voy a formatear como moneda, ¿vale? Que le puedo dar directamente aquí, ¿veis? Y se me formatea como moneda, ¿de acuerdo? Si no queréis utilizar el euro, como os he dicho, hay más formatos aquí, ¿de acuerdo? Entonces podéis utilizar otras monedas. Yo voy a dejarlo en euros y ahora voy a hacer un cálculo pequeño que es el precio, porque aquí tenemos el precio de unidad, tenemos la cantidad y podemos multiplicar simplemente haciendo 8 por 2,50, ¿vale? Y veis como hago clic, me selecciona automáticamente C2 y D2. Le doy a Enter y ya tengo aquí los 20 euros. Ahora mismo me está sugiriendo autocompletar, ¿de acuerdo? Para copiar esta fórmula al resto de las celdas. Normalmente le daría a OK, ¿vale? Pero ahora voy a darle a rechazar para enseñaros otra forma de autocompletar, ¿de acuerdo? Entonces lo he rechazado y ahora voy a enseñaros otra forma de autocompletar. Hay dos. Una es arrastrando, dándole al cuadradito este de aquí arrastrando, ¿vale? ¿Veis que se autocompleta? Voy a apretar Command C para volver hacia atrás. La otra es simplemente dar doble clic. 1, 2. Y veis que me lo autocompleta hasta donde hay números, ¿vale? Si hubiese un espacio y un número aquí, ¿vale? No me rellenaría esto, ¿vale? Vamos a copiar y pegar esto para enseñároslo. Aquí voy a borrar. Y veis que si ahora yo hago doble clic, solo me lo hace hasta este número, ¿vale? Me lo autocompleta hasta donde ve números. Si hay un espacio, para, ¿de acuerdo? Entonces no hay que tener espacio, ¿vale? Entonces, bueno, voy a borrar estas dos, eliminar filas, ¿vale? Y ya tengo más o menos esto bien organizado, ¿vale? Esto también podría cambiarlo si quisiese. Podría ponerlo en medio, ¿de acuerdo? Para que se viese mejor. Y aquí ya os dejo a vosotros. Podéis añadir más bordes, podéis añadir fondos, ¿vale? Esto depende de vosotros. Pero lo mínimo que necesitáis hacer es esto. Tenéis que separar el título, ponerlo en negrita para que se note que es un título y no es parte de la tabla. Y bueno, formatear todo para que esto esté bien ordenado y aquí haya los formatos de moneda, porque estamos hablando de monedas con el precio unidad y el precio total, ¿de acuerdo? Entonces espero que ya os sintáis más cómodos utilizando los diferentes formatos y ya sepáis jugar con la interfaz y podréis ya formatear vuestras hojas de cálculo. ¿Qué es una función? Ya hemos rápidamente visto qué es una función, pero vamos a definirlo bien. Una función es una operación preconstruida e incorporada a la hoja de cálculo. Las funciones pueden hacer cálculos entre celdas, entre filas, entre columnas o rangos. También pueden manipular los datos y hacer muchas más cosas. Algunas de las funciones más comunes son suma, promedio, producto, contar y sí. En el curso haremos todas estas y más, pero bueno, para que sepáis lo que es una función, y estas funciones son igual para Excel o para Google Sheets. Y también acordaros que las funciones empiezan con igual, el nombre de la función y los parámetros que van dentro de las paréntesis, ¿vale? No os preocupéis si ahora no entendéis más o menos lo que significa esto, porque ahora haremos unos ejercicios donde podréis utilizar estas funciones vosotros mismos y entender rápidamente cómo se trabaja con funciones en Google Sheets. Hola y bienvenidos a esta clase donde vamos a empezar una parte más práctica, ya que la mejor forma de aprender es haciendo. Entonces lo que quiero que hagáis, tendréis un enlace a esta parte 2 de los archivos del curso
Y acordaros que hay que ir a archivo y hacer una copia, porque ahora mismo el enlace será mi copia y podéis hacer una copia para tenerla en vuestra unidad, ¿vale? Entonces, después de hacer una copia, podemos empezar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, este es vuestro primer ejercicio donde tendréis que utilizar estas funciones. Y os he formateado esta hoja para que solo tengáis que rellenar donde veis las celdas en amarillo, ¿de acuerdo? Cada de estas celdas se tiene que rellenar con una función o una fórmula. Intentar, cuando podáis, utilizar las funciones, ya que estamos aprendiendo a utilizar estas funciones, ¿de acuerdo? Así que voy a parar el vídeo y en la siguiente clase lo haremos juntos, pero primero intentadlo vosotros mismos. De acuerdo, espero que os haya salido y si no, no os preocupéis porque lo vamos a hacer juntos ahora. Entonces, vamos a empezar por esta de aquí. El precio del pedido va a ser muy sencillo, es 8 multiplicado por 2,50, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacerlo de dos formas, podemos seleccionar 8 y multiplicarlo por 2,50, pero yo voy a utilizar las funciones, ¿de acuerdo? Entonces voy a utilizar producto y voy a utilizar esta de aquí y esta de aquí para hacer lo mismo, ¿vale? Y acordaros que esto lo puedo bajar hasta aquí, ¿vale? Y se me copia para todos. ¿Qué más? Vamos a hacer este de aquí, que estos son los totales, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer el total de esto, simplemente podemos hacer igual. Mira, ya me lo sugiere, ¿veis? Google Sheets es bastante inteligente, entonces ya me lo sugiere y simplemente dándole y Enter ya me hace el cálculo. Y si queréis confirmar, podemos seleccionar todo y aquí abajo veis que te confirma la suma. También te da más información. Si queréis ver información resumida rápida, sin crear una fórmula, aquí abajo pues lo podéis ver. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver el precio total de todos los pedidos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues simplemente haciendo aquí también la suma, veis que ya nos lo sugiere y aquí tenemos los pedidos totales, el número total, ¿vale? De acuerdo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Tenemos que buscar el precio medio del pedido. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, podemos utilizar la fórmula de promedio y seleccionar todos los pedidos. ¿De acuerdo? Esto nos da un valor de 21,73 para el precio medio. ¿Cómo hacemos el precio máximo? Pues utilizando la función max, ¿de acuerdo? Y se hace de la misma forma. ¿De acuerdo? El mínimo, pues igual, pero con el mínimo. Y seleccionamos este rango de aquí. ¿Vale? Tenemos el precio máximo que es 63, que lo podemos buscar, que está aquí. Y el precio mínimo, que son 2,50. ¿Vale? Y finalmente, el número de pedidos, que lo tenemos aquí. Entonces sabemos que es 19, pero bueno, vamos a utilizar la fórmula contar, ¿vale? Y vamos a seleccionar aquí. Podemos seleccionar realmente cualquier columna. Podemos seleccionar esta, no importa, porque simplemente nos va a contar el número de los pedidos, ¿vale? Este ejercicio ha sido muy sencillo, pero es para que os acostumbréis con las funciones y que veáis cómo seleccionar los rangos, etcétera, ¿vale? Y es un ejercicio muy sencillo. Espero que lo hayáis podido hacer sin problemas. En la siguiente clase vamos a hablar de un tema bastante importante, que son las referencias, ¿de acuerdo? Así que sigamos con el curso. En esta clase vamos a hablar sobre las referencias. Las referencias generalmente son relativas. F3, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que significa esto. Si yo aquí el precio multiplico 8 por F3, ¿vale? Que será C3 multiplicado por F3, ¿de acuerdo? F3 es una referencia relativa. Y existen referencias mixtas y referencias absolutas. ¿Qué significa esto? Si yo ahora voy a arrastrar, ¿vale? Y me fijo aquí, yo veo que cuando arrastro, se me arrastra la referencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago para fijar esta referencia?
pues tengo que utilizar el símbolo del dólar. Si yo pongo el símbolo del dólar en la F, ¿vale? Y vuelvo a arrastrar, pues no me hace nada. No me hace nada porque estamos fijando la columna. Y la columna está en la D, así que no nos afecta. Si yo en vez de fijar la columna, fijo la fila, que es 3, y lo arrastro, ahí sí me está funcionando. Porque como arrastro hacia abajo, pero tengo la fila fijada, se mantiene la referencia en F3. ¿De acuerdo? ¿Está bien hacerlo así? Sí. Pero ¿qué pasa si yo arrastrase hacia aquí? Ahí ya sí que me arrastra la referencia hacia la derecha, porque no hemos fijado la columna. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacer esto? Fijando ambas, ¿de acuerdo? Y esto es una referencia absoluta, porque yo copio todo hacia abajo, veis que se me fija, lo copio hacia el lado, también se me fija, ¿vale? Entonces es muy importante utilizar estas referencias absolutas, que es la que más utilizaréis, para fijar una celda específica, pero también entender que existen las mixtas, que puedes fijar la columna y fijar la fila, porque esto es muy útil cuando estamos trabajando con hojas de cálculo muy grandes y queremos fijar solo una columna o solo una fila para diferentes fórmulas y arrastrar las fórmulas al resto de nuestros datos, ¿de acuerdo? Y otra cosa muy importante es que queremos siempre trabajar con atajos, ¿vale? Es la forma más rápida de trabajar y si te aprendes los atajos, trabajarás de forma más eficiente y mucho más rápida. Entonces, la referencia, como la vas a utilizar mucho, acuérdate del atajo. En Windows es F4 y en un Mac es Fn y después F4. Y como veréis, varía entre la referencia mixta de fila, de columna, la referencia relativa y la referencia absoluta, ¿de acuerdo? Entonces, apretando, yo estoy en un Mac ahora mismo, Fn, F4, puedo escogerlo muy rápidamente, ¿de acuerdo? Si estáis en un Windows, es simplemente F4, ¿vale? Acordaros de este tema sobre las referencias, que os va a ser muy útil trabajando con Google Sheets y lo vais a utilizar en el siguiente ejercicio. En este ejercicio has decidido montar un stand de limonada y vas a vender limonadas, ¿de acuerdo? Vas apuntando en tu hoja de cálculo a qué hora vendes la limonada y cuántas limonadas vendes, ¿vale? Entonces tú has ido apuntando esto durante el día, ¿veis? Y has conseguido vender un montón de limonadas y has trabajado un día entero, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar estos datos que has utilizado para calcular primero del todo el precio de cada pedido y responder a estas preguntas, ¿vale? Son unas preguntas muy sencillas, muy parecido al ejercicio anterior, pero bueno, es para que practiquéis, ¿vale? Así que intentadlo vosotros mismos y en el siguiente vídeo lo haremos juntos. Perfecto. Espero que no hayáis tenido ningún problema al hacerlo. Si no habéis estado seguro, no os preocupéis porque ahora lo haremos juntos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar primero rellenando el precio. Esto lo hemos hecho ya, ¿de acuerdo? Podéis usar producto, ¿vale? O simplemente puedo multiplicar la cantidad por el precio de la limonada. Y aquí, acordaros de la última clase, muy importante, fijar la referencia, ¿vale? Porque ahora, cuando vaya a arrastrar, doble clic, quiero que me lo rellene de una forma correcta, ¿de acuerdo? Acordaros que si no utilizáis la referencia, se os moverá esta referencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos el precio de cada pedido y podemos empezar a responder a las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, primera pregunta, ¿cuántos ingresos generaste en tu primer día? ¿Cómo calculamos los ingresos? Bueno, podemos utilizar la función suma. Hacemos suma, aquí apretamos y si quisiese yo ahora puedo utilizar el teclado para seleccionar, ¿vale? Acordaros de cómo lo hemos hecho, ¿vale? Yo aquí puedo seleccionar, en un Mac estoy apretando Shift Command y hacia abajo y ya me selecciona todo el rango posible, ¿de acuerdo? Aprieto Enter y ya tengo mis ingresos de mi primer día, ¿vale? Entonces hemos generado
156 euros. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que seleccionar cuántas limonadas vendiste en el primer día. Acordaros, tenemos el pedido y la cantidad de limonadas. Entonces vamos a hacer igualmente, otra vez, una suma de esta columna. ¿De acuerdo? Y acordaros de usar el teclado, que es mucho más rápido que estar seleccionado con el ratón. ¿Vale? Entonces selecciono con el teclado y veis que hemos vendido 104 limonadas. ¿Vale? Podemos hacerlo así también para ver que aquí nos coincide. 104. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuál fue el tamaño medio de los pedidos? Aquí ya lo sabréis, que es utilizar el promedio. Y igual, hago así y aprieto Enter, ¿vale? El promedio fue 1,529, etc. Bueno, no me interesa el promedio de tantos decimales, entonces voy a reducir. Y simplemente con tener el tamaño medio de 1,5 me es suficiente, ¿vale? Porque realmente medio no se puede vender. Pero bueno, es para que tengamos una idea del tamaño medio, que es entre 1 y 2. ¿Cuántos pedidos hubo? Bueno, podemos utilizar contar o podríamos utilizar max y seleccionar este de aquí. Pero vamos a utilizar simplemente contar, que es el más fácil. Y hacemos así. Vemos que tenemos 68 pedidos, que, bueno, nos coincide con el número de aquí. De acuerdo, ¿cuál fue el mayor número de limonadas que vendiste en un pedido? Este lo hemos hecho antes, en el otro ejercicio, y es utilizando max. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar y vemos que el máximo fueron 5. Ahora, a lo mejor me cuesta encontrarlo a mano. Mira, ahí lo veo, 5. Por eso, mirando esta columna manualmente para encontrar el número más alto es muy lento, pero lo hemos hecho rapidísimo de esta forma y podemos verificarlo utilizando esto. Veis que el máximo es 5, el mínimo es 1 y veréis que el mínimo nos coincide con 1. ¿Vale? Es un ejercicio muy sencillo, pero es para que practiquéis vosotros mismos estas funciones que son las más sencillas, ¿de acuerdo? Más adelante en el curso haremos funciones un poquito más complejas, pero acordaros de cómo funciona la función. Empieza siempre con igual, tenemos el nombre de la función y los parámetros. En este caso estamos utilizando un rango. ¿De acuerdo? Hola y bienvenidos a esta clase donde vamos a hablar sobre la función si. La función si es una de las más importantes porque te permite crear lógica. La función si te permite crear lógica en tu fórmula. Por ejemplo, si es verdadero, haz algo. Si es falso, haz otra cosa. Por ejemplo, si está lloviendo, cierra la ventana. Si no, déjala abierta. Vamos a ver un poquito la sintaxis y cómo se escribe. Como cualquier función, empieza con el símbolo de igual y luego el nombre de la función y abrimos la paréntesis. El primer parámetro es la expresión lógica. Por ejemplo, ¿A1 es verdadero? El siguiente parámetro es ¿qué devolvemos si el valor es verdadero? En este caso, si en A1 tenemos verdadero, devolveríamos cerrado. Si no es el caso, devolveríamos abierto, ¿vale? Entonces la expresión es si A1 es verdadero, cerrado, si no, abierto, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo, hay una expresión lógica, un valor sí verdadero, un valor sí falso. En la siguiente clase lo veremos en práctica. De acuerdo, en esta clase tengo adjuntado el archivo para la parte 3 de este curso. Como siempre, acordaros de hacer archivo, hacer una copia para poder trabajar en él. Entonces, en este ejercicio acaban de llegar los resultados de las ventas del trimestre de tu equipo de ventas. Ahora necesitas saber si cada miembro ha cumplido con su objetivo o no y si habrá que pagarles un bonus. El bonus acordado en el contrato es del 10% por encima de su objetivo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la fórmula para calcular el bonus, ¿vale? Y como veis tenemos nuestros diferentes vendedores y lo que han vendido y cuál era su objetivo. Entonces, aquí podemos poner sí o no en objetivo cumplido,
¿vale? Pero tendremos que crear una lógica, ¿vale? La lógica será, si las ventas son mayor que objetivo, sí. Si no, no. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con la función sí, ¿vale? Vamos, yo voy a empezar, para lo que veáis. Si ventas es mayor que objetivo, ¿qué devolvemos? Pues sí. Si no, no. Muy sencillo, ¿de acuerdo? Como veis, en este caso las ventas son mayor que el objetivo, entonces me devuelve sí. Le hago doble clic, ¿vale? Y ya me lo autocompleta. Imagínate en el pasado, si tuvieses que ir uno por uno, a ver, ¿este es mayor que este? No, venga, le escribo no. ¿Este es mayor? No, escribo no. Mientras que ahora lo hemos hecho una vez con esta fórmula y hemos arrastrado, hemos hecho doble clic para tenerlo abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahora qué? Vamos a calcular el bonus. El bonus lo podemos calcular de dos formas. Podemos hacer una condicional sí a partir de esta, o si no, podemos simplemente copiar y pegar toda esta fórmula, ¿vale? Y utilizarla cambiando los parámetros, ¿vale? Porque en vez de sí, ahora aquí tenemos que poner la fórmula, que es ventas menos objetivo, todo esto entre paréntesis, multiplicado por 0,10, ¿de acuerdo? Entonces, este es el bonus que recibirán si el objetivo está cumplido, y aquí, si es un no, simplemente ponemos 0, ¿vale? Entonces, este bonus, ¿vale? Vamos a centrar esto. Este bonus es el que recibirá Adrián, ¿vale? Entonces volvemos a darle doble clic y aquí vemos que algunos tendrán 0, porque los que no han cumplido su objetivo no tienen bonus, mientras que Ana tendrá un bonus de 1000 euros, más o menos, ¿de acuerdo? Y como veis, con esta función de sí, hemos utilizado lógica muy sencilla para calcular un bonus, ¿de acuerdo? Acordaros, la expresión lógica, el valor sí es verdadero o si no es verdadero, ¿de acuerdo? Si es falso. Así que en esta clase os he enseñado cómo utilizar la función sí de una forma muy sencilla. El siguiente ejercicio es también de sí, se llama sí ejercicio 2, y en este caso es muy sencillo y quiero que lo hagáis vosotros, ¿de acuerdo? Os lo voy a explicar rápidamente. Eres un profesor y necesitas saber de forma rápida quién ha aprobado el examen y quién no. Utiliza la función sí para saber quién ha aprobado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el límite de aprobado, con 50% apruebas, con menos de 50 suspendes, ¿de acuerdo? Entonces quiero que aquí, dentro, en las cajas amarillas, utilizando la nota del examen y la función sí, pongáis si ha aprobado o ha suspendido, ¿de acuerdo? En la siguiente clase os mostraré cómo se hace, es muy sencillo, fijaros en el último ejercicio si hace falta, porque es bastante parecido, pero bueno, os lo dejo a vosotros para que lo probéis y en la siguiente clase vemos la solución. ¿Lo has podido hacer? Bueno, yo creo que si no lo has podido hacer no te preocupes porque ahora lo haremos juntos, pero es bastante sencillo. Entonces, la nota del examen, para que apruebe, tiene que ser 50 o mayor. Y el suspenso tiene que ser menor de 50. Entonces, vamos a empezar con sí. ¿Y cuál es la condición? Si la nota de examen es mayor o igual a 0,5, ¿vale? Acordaros que 50% es 0,5. Un 1 sería 100%, ¿vale? Entonces tenemos que poner 0,5. Si la nota de examen es mayor o igual a 0,5, vamos a poner aquí aprobado. Lo podemos o escribir... Podemos o escribirlo o directamente seleccionar la celda, ¿de acuerdo? Las dos opciones son válidas. Y aquí, si no, es suspenso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer así, vamos a hacer así. Y a ver que me lo arrastre todo. Si no arrastra, haciéndolo así también funciona. Vale, claro, se me ha olvidado una cosa. Aquí, como estamos seleccionando la celda, tenemos que fijarla, ¿de acuerdo? Acordaros, Fn F4 o F4 estáis en un Windows, la fijamos y ahora sí debería funcionarnos. Vale, de acuerdo. Si lo habéis escrito con texto, ¿vale? Si aquí habéis ponido manualmente aprobado, pues
no hace falta fijarlo en un sitio, pero si seleccionáis esta celda, ahí sí, porque cuando arrastramos se nos arrastran juntos, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver si ha funcionado, 59% aprobado, 60% aprobado, 45% suspenso, ¿vale? Porque es menor de 50, ¿de acuerdo? Entonces espero que os haya salido y si no, no os preocupéis porque, bueno, vamos a ir haciendo todos estos ejercicios poco a poco y os iré dando las soluciones para que podáis practicar, que al final la mejor forma de aprender es practicando, ¿de acuerdo? En esta clase os voy a introducir dos funciones muy útiles que son i y o. Son muy intuitivas porque una es para dos condiciones que sean ciertas y la otra es para que una de esas dos condiciones sea correcta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejemplo parecido al de la ventana del que estábamos hablando antes. Por ejemplo, si llueve y hace frío, queremos cerrar la ventana. ¿Cómo escribiríamos esto? Haríamos un sí y ahora pondríamos un i, ¿de acuerdo? Porque dentro del i podemos poner estas dos cláusulas que queremos que se cumplan. Entonces pongo si A4 igual llueve y aquí pongo A5 igual frío y cierro mi cláusula i. Después puedo poner si el valor es verdadero, cerrar y si no, abrir. ¿De acuerdo? Entonces ahora me sale cerrar, ¿vale? Voy a copiar y pegar todo esto de aquí, ¿vale? Y lo voy a meter aquí, ¿de acuerdo? Pero en vez del i lo voy a cambiar por o, ¿vale? Y ahora veremos la diferencia. Tengo que acordarme del A4, cambiarlo aquí a A8 y el A5 cambiarlo aquí a A9, ¿vale? Para que esta función trabaje con estas dos celdas y esta trabaje con estas dos. Entonces, y si llueve y hace frío, cerrar. Entonces, si yo quito la de frío, me lo cambia a abrir, ¿veis? Mientras que si aquí llueve y hace frío, le quito frío, como aún llueve, aún no me lo cambia. Y si quito llueve, como aún hace frío, no me lo cambia. Acordaros que el o, por lo menos una de estas condiciones tiene que ser ciertas, ¿vale? Porque estamos haciendo o una o las otras. Cuando utilizamos i, las dos tienen que ser ciertas, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Entonces ya sabéis cómo funcionan i y o y en la siguiente clase os explicaré un ejercicio. Aquí está el ejercicio. Os va a parecer mucho a uno que acabamos de hacer, ¿vale? Porque es con la nota del examen, pero hay una columna nueva, ¿de acuerdo? Entonces, de los alumnos que han suspendido, si consiguen aprobar el proyecto, su resultado del año se convierte en aprobado. Entonces, utiliza la función o para añadir esta condición. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta condición? ¿Vale? Utilizaremos o para que al menos una de estas notas sea aprobada para que puedan aprobar el año. ¿De acuerdo? Así que voy a dejar que lo hagas tú y en la siguiente clase haremos la solución juntos. Muy bien. ¿Has podido hacerlo? Bueno, si no lo has podido hacer, no te preocupes porque lo vamos a hacer juntos, pero es bastante sencillo. Entonces, aquí dentro, vamos a empezar con el sí y vamos a meter un o, ¿vale? Porque es una de las cláusulas. Por lo menos una tiene que ser cierta. Entonces, igual que antes, la nota de examen tiene que ser mayor o igual, ¿vale? A 0,5 o la nota del proyecto tiene que ser mayor o igual a 0,5, ¿vale? Entonces, es muy parecida. Simplemente, esta vez, al menos una de ellas tiene que ser cierta, tiene que ser mayor que 0,5 para que se cumpla la condición. Entonces, ponemos si es verdadero, aprobado. Acordaros de Fn, F4 o F4 si estáis en un Windows. Y si falso, suspendido. Y esto también la fijamos, ¿vale? Y aquí cerramos la cláusula, ¿vale? Como veis, bueno, voy a copiar y pegar. Vamos a ver algún caso donde por ejemplo, Cristina, la nota del examen suspendió,
pero como aprobó el proyecto, pues le vamos a dar un aprobado general. Como veis, solo hay dos casos donde han suspendido ambos, entonces en estos casos sí que le damos un suspenso. Pero, por ejemplo, Pablo ha suspendido la nota de examen, pero ha aprobado justo la nota del proyecto y por eso le damos un aprobado. ¿De acuerdo? Entonces acordaros que hemos utilizado la función o para que al menos una de estas dos cláusulas cumpla. Si quisiésemos que las dos condiciones tuviesen que cumplirse, utilizaríamos y, ¿vale? Entonces muy sencillo, y o para hacer esta distinción entre las cláusulas que las dos se cumplan o una solo se cumpla con o, ¿vale? Espero que ya lo hayáis entendido y sigamos con el curso. Hola y bienvenidos a esta clase donde vamos a hablar sobre la función sí, pero anidado. Anidado lo único que significa es que se ponen más de un sí en la misma función, ¿vale? No os preocupéis si ahora suena complicado porque os lo voy a explicar ahora rápidamente. Si nos fijamos en la función que aprendimos anteriormente, la función sí, ¿vale? Con su expresión lógica, su valor sí verdadero y su valor sí falso, tiene una expresión lógica. Entonces es posible añadir otra expresión lógica añadiendo otro sí, y por eso se llama el sí anidado. ¿De acuerdo? Estamos añadiendo otra expresión, otra condición a nuestra función para poder añadir muchas condiciones y hay casi un número ilimitado de sís. Hay un número limitado que te deja Google Sheets, pero casi nunca vas a llegar a este límite, ¿vale? Entonces, normalmente te permite hacer muchos sís seguidos. El problema es que si haces muchos sí seguidos, la fórmula se convierte en una fórmula muy larga que a veces es muy difícil de leer. Pero bueno, para que sepáis que eso existe y realmente, ¿dónde estamos metiendo el sí? Se mete aquí, justo después del valor sí verdadero, porque sería sí, expresión lógica, valor de verdadero. Sí, otra expresión lógica, valor verdadero. Sí, otra expresión lógica, valor verdadero, hasta al final tendrías el valor sí. Ninguna de estas condiciones se cumple con valor sí falso, y lo podemos ver aquí. Como veis, podemos tener una expresión lógica, sí a 1 igual lluvia, valor sí verdadero, paraguas. Sí a 1, luego metemos esta segunda expresión después del primer verdadero, ¿vale? Acordaros que empieza el sí nuevo, entonces abrimos una paréntesis nueva. Sí, expresión lógica, en este caso sí a 1 igual frío, sí verdadero, chaqueta. Si ninguna de estas dos se cumple, camiseta, ¿de acuerdo? Entonces es simplemente añadiendo aquí otra expresión sí para llamarlo un sí anidado, ¿de acuerdo? Ahora haremos algunos ejercicios para que os quede claro. Ahora toca practicar el sí anidado que os acabo de enseñar y vamos a utilizar este ejemplo. En este ejemplo vamos a categorizar las últimas 2 semanas de temperaturas en calor, agradable y frío. No sé vosotros, pero para mí cualquier temperatura que sea 26 o mayor me suele parecer calor. Mientras que si es entre 20 y 25, ¿vale? Es bastante agradable. Menos que 20, diría que ya empieza a tener frío, ¿vale? Así que bueno, si queréis cambiar estos números, los podéis cambiar, pero vamos a utilizar estos valores para categorizar estas temperaturas, ¿vale? Y lo vamos a hacer con el sí anidado, ¿vale? Voy a enseñaros cómo. Vamos a hacer sí. Entonces, si temperatura, ¿vale? C4 es mayor o igual a 26, esto sí que tenemos que hacer F4 porque lo vamos a arrastrar después. Entonces, valor sí verdadero, calor, ¿vale? Y aquí también vamos a fijar, ¿de acuerdo? Ahora metemos el segundo sí. Si C4 mayor o igual a 20, acordaros de también fijarlo, va a ser agradable, ¿vale? Lo fijo y puedo meter mi tercer sí. En este caso puedo meter un tercer sí, si frío es menor que 20, o puedo simplemente meter el valor si es falso. Y en este caso también funciona si es falso, porque si no es mayor ni de 26 ni de 20, es que será menor, ¿de acuerdo? Entonces aquí puedo simplemente meter frío, ¿vale? Espero que os haya quedado claro esa diferencia. Puedo poner una nueva cláusula con si C4 es menor que 20, dame frío. Pero como estas dos condiciones ya hacen que esta condición última sea cierta si no es verdadera ninguna de esas dos, pues simplemente puedo meter el valor si falso, ¿vale? Y vamos a cerrar con 1 y 2 paréntesis, ¿de acuerdo? Cerramos.
Entonces con 28 grados hace calor. Vamos a bajar esto. Con 27 hace calor. Con 26 hace calor. Con 25 ya es agradable, ¿vale? Y ya con 19 o 18 ya hace frío. Entonces hemos utilizado un sí anidado, ¿vale? Vamos a fijarnos otra vez. Para meter una cláusula, una condición, una expresión lógica. Luego, si es verdadero, le damos la etiqueta. Metemos un sí anidado, otra vez con una expresión, otra vez con una etiqueta y finalmente el valor sí falso, ¿vale? Que en este caso es frío, porque si no es ni calor ni agradable, es frío, ¿vale? Espero que os haya quedado claro el formato y la sintaxis de cómo se escribe este sí anidado y en el siguiente ejercicio lo haréis vosotros para aseguraros que habéis aprendido y realmente os sale este sí anidado, que es muy importante aprender porque se utiliza mucho. Aquí está el ejercicio. En este ejercicio lo haréis vosotros primero, pero es muy parecido al anterior que hemos hecho juntos, ¿vale? Tienes una lista de productos que necesitas categorizar. Utiliza un sí anidado para categorizar los productos dependiendo de su precio, ¿vale? Como veis aquí tenemos las diferentes categorías, no sé si es 80 euros o más, es caro, o entre 65 o menor que 80 es medio caro, luego tenemos medio, luego tenemos bajo medio, luego tenemos bajo y barato, ¿vale? Entonces, utilizando un sí anidado, vamos a intentar categorizar cada producto aquí con el precio, ¿de acuerdo? Utilizamos un sí anidado, ¿vale? Así que intentar hacerlo vosotros mismos. Una vez que lo hayáis hecho, volveremos para ver si lo habéis hecho de forma correcta o si no os ha salido, podéis ver el vídeo para ver cómo se hace, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. ¿Qué tal ha ido? ¿Lo habéis podido hacer? Bueno, si no habéis podido, no os preocupéis porque lo vamos a hacer juntos. Es muy parecido al ejercicio anterior, es casi idéntico, simplemente tenemos más categorías, ¿vale? Entonces va a ser una función un poquito más larga. Entonces vamos a empezar con si B4 es mayor o igual, ¿vale?, a 80, y aquí hacemos una fijación, lo categorizamos como caro y lo fijamos. Metemos el segundo sí. Si B4 es mayor o igual a 65, lo fijamos, será medio caro, que lo fijamos también. Metemos el tercer sí. Si B4 es mayor o igual a 50, es medio, que lo fijamos. Y metemos el cuarto sí. Si B4 es mayor o igual a 35, que fijamos, lo categorizamos bajo medio, que fijamos. Metemos el quinto sí. Si B4 es igual o mayor a 10, que fijamos, lo categorizamos como bajo y esto lo fijamos también, ¿vale? Y acordaros ahora, nos queda una categoría. Podemos crear un sí nuevo, que si es menor que 10, o simplemente podemos aquí escribir barato, ¿vale?, que fijamos. Porque si no es ninguna de las cláusulas anteriores, va a ser barato, ¿vale? Entonces vamos a cerrar. Aquí hay que cerrar, ¿veis cómo os va cerrando? 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Os lo va rellenando para que veáis en qué paréntesis estáis. Entonces lo cerramos. Tenemos aquí abajo. Vamos a centrar esto un poquito, ¿vale? Y aquí vamos a ver que nos funciona bien, ¿vale? Parece que ha funcionado. Vamos a asegurarnos. Aquí. Vale, puede que me he equivocado. Vamos a ver que nos hayamos fijado. Vale, aquí no hemos fijado. Fn, F4. Esto es muy importante, hay que fijarlas todas, porque si no, nos da errores. Vamos a hacer... Voy a copiar y pegar hasta abajo. Vamos a volver a... Vale, ahora sí parece que está correcto. Entonces, estos son todos 12, 16, 12, son bajos. Luego, 67, medio caro, ¿vale? Porque es por encima de aquí. 9, barato, vale, sí, ahora sí. Entonces, acordaros, es una fórmula muy larga, ¿vale? Así a primera vista, muy difícil de leer, pero lo hemos hecho paso a paso, haciendo el primer sí, el segundo sí, el tercer sí, el cuarto sí, el quinto sí, ¿vale? Acordaros que tenemos que aquí fijar estas referencias, porque si no se mueven y
realmente nos va a dar un error como acabamos de ver, porque me había olvidado una de las referencias fijas, ¿de acuerdo? Pero bueno, espero que hayáis entendido y veáis la potencia que tiene el si para poder utilizar múltiples condiciones lógicas y para, en este caso, categorizar estos productos en grupos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, espero que os haya salido y si no, no os preocupéis, todo esto con práctica se aprende, ¿de acuerdo? Todo es práctica, hay que practicar. Dentro de nada ya os sentiréis súper expertos en Google Sheets y en Excel, que son básicamente iguales, pero lo más importante es practicar, ¿vale? Así que cuanto más practiquéis, más os acostumbraréis a utilizar esta herramienta, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos estado aprendiendo funciones condicionales, pero ahora toca hablar de el formato condicional, ¿vale? El formato condicional es algo muy interesante y muy útil. Por ejemplo, si seleccionamos esta celda y vamos a formato condicional, podemos crear unas reglas para formatear esta celda, ¿de acuerdo? Podemos formatearla de un color, de una escala de colores, ¿vale? Y podemos hacer de todo, podemos hacer así, podemos darle el formato que nosotros queramos, ¿vale? Entonces voy a borrar esta... Vamos a ir a formato condicional y vamos a borrar esta regla que acabamos de crear, ¿vale? Y vamos a crear una regla nueva, ¿vale? Voy a escoger toda la columna, ¿vale? Y voy a añadir otra regla, ¿vale? Y automáticamente se me aplica el intervalo. Entonces, aquí hay un montón de reglas. Si la celda está vacía, si la celda no está vacía, si el texto contiene, si el texto no contiene, etc. Hay de texto, hay de fecha, hay de número, por ejemplo, ¿vale? Y hay hasta fórmula personalizada que ahora la veremos. Pero empecemos simplemente con uno sencillo. Si el texto es exactamente, por ejemplo, barato, yo quiero colorearlo de rojo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y lo voy a también tener en negrita. Entonces ya automáticamente yo puedo ir aquí y puedo ver, mira, el barato está aquí, aquí hay otro barato, aquí hay otro barato, aquí hay otro barato y aquí hay otro barato, ¿vale? Hay varios baratos que se están marcando con mi formato condicional, ¿vale? Si quisiese hacer, a lo mejor aquí, ¿vale? Vamos a añadir otra regla. En este caso voy a hacer una escala de colores, ¿vale? Y como veis, me hace una escala de colores dependiendo de los valores. Y aquí puedo escoger, por ejemplo, quiero que me salga a lo mejor así, los más baratos. Al revés, así. Cuanto más oscuro, más barato es, ¿vale? ¿Veis? Aquí los puedo cambiar estos colores, ¿de acuerdo? Pero para que veáis que aquí tengo una escala de colores. O puedo volver a un color. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esta porque realmente no nos ayuda mucho, porque nos lo hace un poquito más feo. Vamos a quitar esto de aquí. Entonces vamos a ir otra vez al formato condicional y esta escala de colores la puedo borrar, ¿vale? Aún mantengo estas reglas, ¿de acuerdo? Para estos datos. Y vamos a hacer una cosa diferente. Vale, voy a borrar estas diferentes reglas, ¿vale? Y voy a enseñaros cómo hacer una regla personalizada, ¿vale? Vamos a ir aquí a la fórmula personalizada, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar que utilizando una fórmula se nos cambie una columna entera. Pero esto lo vamos a tener que cambiar y vamos a tener que hacer así, ¿vale? Para aceptar, ¿vale? Entonces tenemos seleccionado aquí y queremos que se nos coloree, por ejemplo, vamos a cambiar esto a rojo, cuando el valor sea barato, ¿vale? Pero se tiene que escribir de una forma específica, ¿vale? Vamos a tener que escribir igual. Aquí tenemos que escoger C1, tenemos que poner C1, ¿vale? Tenemos que fijar la columna, porque es la columna que queremos escoger, y empezar con C1, ¿vale? Es muy importante siempre poner el C1 porque es donde empieza aquí nuestro valor, ¿vale? Porque aquí empieza. Si solo estuviésemos seleccionado desde aquí, podríamos empezar desde aquí, pero como hemos seleccionado la columna entera, lo seleccionamos desde la C1, ¿vale? Y ahora ponemos igual barato, ¿vale? Le doy a Enter y como veis, nos está coloreando la fila entera donde en la columna C tenga barato, ¿vale? Y esto es una forma mucho más eficiente, diría yo, que solo colorear la celda.
que con las fórmulas normales solo puedes colorear la celda, ¿vale? Pero puedes crear una fórmula de este tipo, que esto es una forma un poquito más avanzada, de colorear o añadir formato a la fila entera, ¿vale? Entonces acordaros que esto es una forma de hacerlo. No vamos a entrar en mucho más detalle porque hay muchísimas formas de crear reglas de formato condicional, pero como estamos en la sección de condicional, pues era importante que lo aprendáis, ¿vale? Aquí podemos hacer un montón de reglas. Las reglas que se utilizan normalmente, las sencillas están ya todas aquí, pero acordaros que podéis crear una fórmula personalizada si hace falta, ¿vale? Y yo esto, bueno, puedo hacer así para que me salte a la vista los productos que están baratos, ¿vale? A lo mejor quiero actualizar los precios, quiero revisar los precios de estos que están muy baratos, ¿de acuerdo? Entonces espero que hayáis entendido cómo funcionan las reglas de formato condicional y lo útil que son. Se utilizan mucho para dar colores y dar visualizaciones mucho más interesantes a partir de reglas, ¿de acuerdo? Ya casi estamos con esta sección y vamos a hablar sobre los condicionales aritméticos. Suena muy raro, suena muy complicado. ¿Qué son los condicionales aritméticos? Bueno, es muy sencillo. Simplemente son condicionales porque tienen sí, pero vienen después de una función. Por ejemplo, sumar sí, contar sí, promedio sí. ¿Y esto qué hace? Lo único que hace es que nos hace una función aritmética, pero le añadimos una condicional. ¿Suena complicado? No lo es. Os lo voy a enseñar rápidamente. Vamos a ir a nuestra hoja de Google Sheets y vamos a hacer juntos un ejercicio muy sencillo. Vale, estamos aquí en la misma hoja de antes con la categoría, que esto ya lo habéis hecho, lo hemos hecho juntos, ¿vale? Las diferentes sís con el sí anidado y hemos categorizado todo. De acuerdo. Vamos a ahora contar las unidades. ¿Cuántas unidades hay de cada categoría? ¿Cuántos productos hay de cada categoría? Pues aquí viene perfecto utilizar el contar sí. Vamos a utilizar contar, ya lo tenemos aquí, contar sí. Y vamos a contar sí, donde el primer parámetro es el rango, que va a ser este de aquí, ¿vale? Va a ser todo este rango. ¿Y qué queremos contar? Queremos contar dónde es caro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces en caro tenemos 6 productos, unidades, que son caro, ¿vale? Antes de arrastrar, acordaros, tenemos que fijar esto de aquí, que es el rango, lo tenemos que fijar, pero esto no lo tenemos que fijar porque queremos arrastrar, ¿de acuerdo? Entonces hemos contado las unidades, voy a ir aquí, ¿vale? Y automáticamente, ¿veis? Se me cuentan. Veis que tengo 10 medio caro, 9 de medio, 8, etc. Vamos a hacer la suma, tenemos 50, ¿vale? Y aquí vemos que tenemos 50 productos, ¿vale? Así que todo parece que ha funcionado, ¿vale? Muy sencillo, contar sí es simplemente una cuenta de un rango con una condición, ¿vale? Entonces, en este caso, hemos contado de este rango donde la categoría es caro, ¿vale? Y se puede hacer lo mismo con suma sí, producto sí, hay algunas más que se pueden utilizar, ¿de acuerdo? Entonces aquí acabamos esta sección de condicionales, espero que os haya servido y todas estas funciones que hemos aprendido son súper útiles porque se utilizan un montón en Google Sheets o Excel, dependiendo de qué programa de hoja de cálculo estéis utilizando. Enhorabuena por acabar esta sección. Has aprendido a utilizar la función sí, a las funciones i y o, la función sí anidada, los formatos condicionales y los diferentes condicionales aritméticos. Acuérdate que puedes volver a las hojas de cálculo, puedes volver a hacer una copia al original para volver a intentarlo, para volver a practicar, puedes revisar los vídeos, puedes parar, así que, como he dicho muchas veces, lo más importante es practicar, así que si no te sientes cómodo del todo, vuelve a intentar los ejercicios y si no, bueno, pues sigamos con el curso, que hay muchas cosas por aprender, muchas cosas muy interesantes aún, así que sigamos con el curso.